Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí, dice el Señor. Aleluya, es el Señor. Aleluya, Él nos salvó. Aleluya, Él abre tu corazón. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, ellas no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos, y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Yo le aclamaré, cantaré al Señor, yo le cantaré una nueva canción. Yo le aclamaré, cantaré al Señor, yo le cantaré una nueva canción. Tomemos asiento, hermanos. No sé cuánto sea familiar para nosotros la imagen del pastor de las ovejas de rebaño. Tal vez ya no pertenece a nuestra cultura, solo lo recuerdo y lo que nos ha dicho. No sé si muchos de nosotros tienen experiencia de cuidar ovejas o de un rebaño, pero obviamente lo que a nosotros nos interesa es captar lo que nos dice el Señor. Y Él está hablando de la relación que Él, Jesús, tiene con nosotros y de la relación que nosotros tenemos con Él. Por eso estamos muy atentos, porque no son detalles de nuestra vida. Es algo que explica nuestra esencia, o sea, nuestro ser cristianos. Esa decisión que hemos tomado, ojalá que sea así, desde el día de nuestro bautismo, de seguir a Cristo, tal vez sin saber en qué cosa consistía, qué significa. Si tenemos por ahí unas ideas, porque de vez en cuando en la misa o en la catequesis se nos ha dicho, pero evidentemente que esta relación con el Señor es la que da sentido o no a nuestra vocación de cristianos. Por eso el capítulo 10 de San Juan nos habla del buen pastor con diferentes acentos, ¿no? Se dice que Jesús llama a las ovejas por su nombre, que Jesús es la puerta del redil, que Jesús es el buen pastor que da su vida, que Jesús conoce a sus ovejas. El texto entonces de hoy, de manera especial, subraya esta relación, una relación profunda que existe entre nosotros y Jesús. Mis ovejas, dice, escuchan mi voz y yo la conozco. Es una afirmación fuerte, ¿no? Porque dice que Jesús, que sus ovejas, nosotros, escuchamos su voz y que siguen solo Él, porque solo Él es el pastor, el único, que da vida nueva, que lo alimenta, que lo cuida, que lo protege, que lo ama de verdad, ¿no? Entonces, la pequeña conclusión que podemos ya sacar ahora es que escuchar y seguir a Jesús es cuestión de vida o muerte. Vida o muerte espiritual, evidentemente. O mejor dicho, de la profundidad de nuestra vida, del sabor que puede tener nuestra vida, de la profundidad y de la pasión con la cual nosotros
nos despertamos cada mañana para iniciar un nuevo día. Una cosa de poco. Y tal vez es bueno darnos cuenta porque si no nos pasan los años y llega un momento en que sí nos damos cuenta que es demasiado tarde para poner en esa vida un poquito más de vida, de pasión, de entusiasmo. Se escuchan muchas definiciones, ¿no?, sobre quién es el cristiano. Hay quien dice cristiano a su manera, otro dice que son creyentes no practicantes. Hay otros observadores agudos que dicen que hay practicantes no creyentes. Me parece un poquito extraño, ¿no?, que uno vaya a misa sin creer. Pero hay de todo. Por eso estas definiciones de quién es el cristiano tiene distinta lectura. Pero todo esto se declaran cristianos. No solo nosotros los católicos, sino también los hermanos ortodoxos, evangélicos. Somos esta gran familia que nos definimos cristianos. Yo creo que el Evangelio de hoy nos ayuda a contestar a esa pregunta: ¿quién es el cristiano? Porque tal vez nosotros, en nuestra un poquito superficialidad, tenemos un poquito la presunción de decidir nosotros quién es el cristiano. Y establecer si lo somos o no. ¿A partir de qué? De nuestro punto de vista, muy respetable, pero que tal vez no es de Jesús. Y Jesús utiliza 3 verbos para definir quién es el cristiano: escuchar, conocer y seguir. Escuchar es una palabra que se utiliza mucho en este evangelio, muy difícil de practicar con el prójimo. Todo el mundo dice en los estudios, ¿no?, que ya hemos perdido esta capacidad de escuchar gratuitamente y profundamente el otro. A veces cuando uno está hablando, tal vez puede ser en este momento, otros están recorriendo con su cabeza otros caminos, o tal vez están como preocupados de ya contestar antes de escuchar. Nos pasa a todos. Nos cuesta escuchar, que no significa solo que entre en nuestro oído palabra, sino entender profundamente lo que nos está diciendo el otro. Pero también mucho más difícil escuchar a Dios, es muy difícil. Nosotros hablamos o decimos que hablamos a Dios muchas veces en el día, especialmente cuando tenemos necesidad, ¿no? Pero decimos que hablamos a menudo con Dios, contándole nuestras cosas. Pero escuchar a Dios es otra cosa. ¿Cómo se hace escuchar a alguien que no habla? Complicado, ¿no? Pero entonces, a lo mejor esta palabra escuchar quiere decir algo más. Tal vez nosotros, con el lenguaje del amor, podemos entender perfectamente una persona que amamos, que está frente a nosotros y que no habla, pero la estamos escuchando, no solo con el oído, sino con el corazón. Entonces esta palabra tiene un sentido mucho más importante, ¿no? Pero en cambio Jesús dice que el discípulo es aquel que escucha su voz. Entonces yo creo que esta palabra tendría que pasar a ser un verbo familiar en nuestra vida espiritual. Si no sabemos cómo escuchar, hay que preguntárselo a alguien que a lo mejor tiene más experiencia en esta área. Pero si no escuchamos al Señor, no somos discípulos, dice el Señor, porque Él dice que la oveja es la que escucha su voz. O sea, el discípulo es el que escucha su voz. Todo una tarea fundamental y un desafío en nuestro caminar con el Señor. El segundo verbo es conocer, pero eso es de Dios, no de nosotros, del Señor. Él conoce, dice, sus ovejas, ¿no? Pero no es que este conocimiento sea como decía una vez, ¿no? Dios te ve, uno le viene un poquito de un ataque de ansiedad porque que Dios te vea te preocupa, ¿no? Porque nosotros escondemos o podemos esconder muchas cosas, pero a Dios no. Pero no en este sentido que Dios nos conoce. Exactamente el contrario. Es un amor incondicional. Justamente, yo diría, como una madre con su hijo. Haga lo que haga su hijo.
en general una mamá tiene un amor incondicional. No es que lo ame menos si el hijo es más o menos, o es malulo, lo ama. Así, si algo podemos comparar, existe ese amor de un Dios que tiene una mirada de benevolencia con cada uno de nosotros. Él nos conoce y nos ama a pesar de conocernos. Tal vez es una afirmación un poquito fuerte, ¿no? Pero es verdad. Nosotros tenemos algo que todo el mundo conoce y tenemos un lado B, medio oscuro, que es mejor que los demás no conozcan. No muchas cosas, tal vez, pero hay algo que no nos interesa que los demás conozcan. ¿Por qué? Porque sabemos que si aparece eso, tal vez ellos nos aprecian un poquito menos y tal vez también nos amen un poquito menos. Entonces, entre nosotros siempre tenemos que intentar poner la cara buena. El día que alguien conoce la parte negativa y nos dice que nos ama, entonces es el momento de verdad maravilloso, porque por fin puedo ser lo que soy. Pero normalmente nosotros vivimos esta tensión de esta doble, a veces como existencia, ¿no? Algo escondido que nos complica y que no queremos decir a nadie. Dios conoce esa parte perfectamente, sabe nuestros vicios, nuestros pecados, esta cosa que nos avergüenza. Y decimos lo mismo, que Dios me ama. Entonces con Dios podemos estar relajados, ser sinceros, auténticos. Porque Dios no retira su amor porque yo soy un pecador. Por el contrario, más aún, está conmigo. Qué interesante cómo Dios maneja también nuestras situaciones de fragilidades, ¿no? Ustedes han escuchado la primera lectura, la persecución. Todos los hechos de los apóstoles hablan de la persecución a los cristianos. Tortura, homicidio, asesinatos. ¿Qué hay de peor de todo eso? Bueno, a pesar de eso, Jesús en esta situación tan frágil, pecadora y negativa, saca lo bueno, que es que la iglesia se expande. Justamente cuando los judíos no aceptan el evangelio proclamado por Pablo y obviamente por Pedro, entonces lo echan y persiguen a otro cristiano, están obligados a irse a otras regiones y ahí difunde el evangelio y que ha llegado hasta nosotros. A nosotros ha llegado el evangelio porque hubo gente negativa, mala, que ha perseguido a los cristianos y ellos han tenido que salir de su tierra y por eso ha llegado hasta nosotros. ¿Qué quiero decir? Que a veces ese amor de Dios nosotros no somos capaces de leerlo, pero si miramos nuestra vida percibimos que Dios siempre ha estado y está. Y muchas veces ciertas situaciones que nosotros pensábamos negativas, aquí no voy a salir, es un problema enorme. Después con el tiempo he visto que también Dios puede haber utilizado esta cosa negativa para despertar en mí algo nuevo y darnos una nueva posibilidad. Esa es la forma de amar del Señor. El tercer verbo es seguir. Entonces es un verbo de movimiento. No podemos decir sigo al Señor, estoy ahí parado sin tomar decisiones, que es un verbo que implica movimiento, desapego. Alguien que sigue a alguien tiene que dejar otras cosas para seguir a quien ha decidido seguir. Aquí muchas veces nosotros como cristianos nos identificamos con pequeños gestos, ¿no? ¿Cuánto de nosotros con una medallita, un crucifijo, un cuadro, una imagen? Y muchas veces tenemos como la percepción que Dios viaja con nosotros. Puede ser que sí también, pero en el fondo esto seguir al Señor significa lo contrario, que nosotros seguimos al Señor, el Hijo de Dios. No corresponde a nosotros
tener en la buena a Jesús para que Él de una manera u otra nos ayude a acomodar nuestros problemas y solucionar las cosas que nos pasan en la vida. También que el Señor nos ayuda. Entonces la oración por una enfermedad, por el trabajo, toda cosa buena. Pero no tenemos que domesticar al Señor para que Él se adapte y tenga paciencia con mi vida. No. En este verbo seguir se dice exactamente el contrario. El cristiano es aquel que se despega de muchas cosas para seguir a alguien, evidentemente por un motivo, porque ha encontrado en este seguimiento el sentido de su vida. No vamos a seguir cualquier líder. Ha surgido cuánto líder en todo el mundo de persona carismática, pero hay que decidir a quién seguimos. Puede ser una idea, un valor, una persona. Nosotros los cristianos hemos decidido seguir a Jesús. Entonces, escuchar, conocer y seguir son tres verbos de relación, pero que cambian nuestra vida. Si intentamos cada día en nuestro camino de conversión, nuestra vida espiritual, ponerlo en práctica. Aprender a escuchar, gozar de que Dios nos ame y nos conozca por lo que somos y decidir seguirlo a Él.